Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los atributos de la geoforma, la peología, la hidropeología y la eofología en función del agricultor. Presentado por Juan Jaimes, un estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Los Llanos. Bien, primero hablemos de las geoformas. Las geoformas son el resultado del proceso de formación presente en múltiples zonas de la Tierra. Las podemos encontrar en relieves continentales, costeros y submarinos. Bien, como ejemplo podemos ver en la zona de relieve continental los valles, planicies, montañas, las cuales fueron expuestas a procesos muy distintos, lo cual los caracteriza una de otras. Estos geoformas tienen sus propios atributos, los cuales se subdividen en 4. El primero es los geomorfográficos, los cuales se obtienen a través de un modelo digital de elevación y nos muestra la topografía de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Nos muestra la pendiente y la dirección. Se conocen de 3 tipos: cóncavos, convexos y planos. La unión de estos pues nos puede mostrar la dirección y la pendiente de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos los formométricos, los cuales son el resultado de la topografía ya expresada. Entonces nos muestran 3 variables: la altura, la densidad de drenaje, la pendiente de relieve, lo cual es algo importante para la agricultura, al igual que los procesos geomorfogenéticos, los cuales son los encargados de observar la evolución de la geoforma, donde se reflejan todos los procesos que han pasado en ellos. Se subdivide principalmente entre granulometría estructural, geonética y la consistencia. Por otro lado tenemos los geomorfocronológicos, los cuales se encargan de mostrar todo lo que hace referencia al contexto temporal del suelo. Bien, como primera medida vamos a hablar de la peología, la cual es la ciencia que estudia el suelo en su entorno natural. Entonces, ¿qué podemos ver? Morfología del suelo, propiedades, cómo se encuentran microorganismos, química básica, todo lo de biología y su clasificación y cartografía. Por otro lado tenemos la hidropeología, la cual se encarga de demostrar cómo el ciclo del agua está en función del suelo, entonces cómo lo está afectando, cómo lo beneficia. Por ejemplo, se ve mucho en las zonas de llanuras que se inundan, llanuras, y es el resultado de ver cómo el agua en todas sus facetas, sea condensación, evaporación, cómo afecta o beneficia el agua. Por otro lado, la edafología es el estudio que muestra la composición y naturaleza del suelo en cuanto a su relación en lo que lo rodea. Entonces, básicamente es el estudio de la interacción suelo-planta para nuestro caso. ¿Qué tenemos aquí? Que las interacciones suelo-planta, por ejemplo, se debe ver como el suelo tiene una buena capacidad de campo, como permite la infiltración de agua, y de manera directa pues puede ser de nutrientes, los cuales benefician la planta, y de manera directa como la planta, por medio de su biomasa, permite que el suelo se recupere y se mantenga. Entonces es una relación de manera directa 1 a 1. Bien, todas las geoformas, de acuerdo a sus atributos, se clasifican y son muy específicas, pero el estudio de ellas, por ejemplo en la peología, que es el estudio del suelo en su forma natural, tenemos la botánica, la diversidad, la morfología, y un claro ejemplo es, digamos, estamos en un cultivo, tenemos problemas de polinización, pero si viéramos o si realizamos un estudio antes de la siembra y vemos la biodiversidad de la zona, vemos cómo se encuentra esa zona de polinizadores. Por otra parte, la edafología nos muestra el suelo cómo se encuentra de acuerdo a sus limitantes y cómo, digamos, nosotros podemos hacer un plan nutricional para que la planta se desarrolle y no estar sufriendo después por problemas de nutrición. Por otra parte, la hidropeología nos muestra las propiedades del suelo en función del agua. Entonces podemos ver si el suelo tiene una buena capacidad de campo, si se encuentra saturado, si se puede inundar. Entonces un estudio moderar si el suelo, en función de todas las propiedades hídricas que tenga, es lo adecuado para la producción. Bien, como primera medida tenemos un estudio el cual nos muestra la huella hídrica y sostenibilidad del recurso de los recursos hídricos. Entonces, ¿qué tenemos? Que son cultivos de tomate, pimentón, berenjena, sandía, que son de uso cotidiano, pero que se quiere aprovechar el recurso hídrico a mayor
escala, es decir, a no sufrir tanto por problemas de agua, que es algo que se está viendo hoy en día. Ya el agua se está cotizando en la bolsa de valores, entonces es algo que principalmente se debe adecuar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos de agua: agua azul, agua verde y agua gris. El agua que se incorpora, es decir, que se toma de quebradas, que se toma de ríos, de manantiales, es el agua azul. El agua verde es el agua de lluvia, principalmente en nuestra zona, la cual no es de manera constante como el agua azul. Por otro lado tenemos el agua gris, el cual es el resultado pues de estos procesos de elaboración. Entonces, ¿qué pasa? La huella hídrica, este tipo, se relaciona mucho con los procesos geomorfométricos. ¿Por qué? Primero, se relaciona con la parte de densidad de drenaje, pero también, y es muy importante, la pendiente del relieve. Por ejemplo, en una zona de planicie es muy difícil el transporte de agua si está por una manguera, si está muy lejos la zona de la quebrada o el río que se necesite hacia la zona de cultivo. Por otro lado, en zonas de lomeríos es muy fácil el transporte de agua por medio de gravedad, puesto que el agua se mueve con mucha más facilidad y no se tiene que trabajar, por ejemplo, con motobombas que empujen el agua y rieguen el cultivo. Por otra parte, la edafología, entonces tenemos que es el resultado y que los procesos a los cuales se ha expuesto el suelo, es decir, todos los procesos a los que ha pasado, es decir, un atributo geomorfogenético. Esto es muy importante para la planta porque principalmente vamos a ver, por ejemplo, cómo está de materia orgánica o cómo ha transcurrido, si ha sido una zona de deforestación, de suelo expuesto, una zona de agua, si ha tenido problemas por penetración atmosférica. Entonces son valores que se pueden recopilar y se observan y son de mucha importancia para la agricultura y ver esto cómo funciona en su medio ambiente. Por otro lado, tenemos un estudio de la pedología en agricultura de precisión. Este fue un estudio realizado en Brasil donde se busca primero demostrar el sistema brasileño de clasificación de suelos, y por otra parte es los 4 ítems importantes acá que quieren ellos mirar: conductividad eléctrica, reflectancia, alivio y productividad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se utiliza mucho lo que es la parte de geomorfogenéticos, donde se especifica en granulometría, porque se ve cómo el suelo está, cómo se puede clasificar de acuerdo a su relación de arcillas, limos, arenas, la forma en la que está constituida, es decir, la estructura genética y la consistencia de él. Entonces, en base a eso, que primero podemos ver y utilizar la agricultura de precisión para ver las zonas con mayor frecuencia, como observamos acá, las zonas que necesitan resiembras, las zonas que en este caso se recomienda aplicar nitrógeno, las zonas con drenaje, que necesitan drenaje porque tienen procesos de encharcamiento, y aquí las zonas con riego de menor frecuencia. Entonces, todo esto en función de la agricultura de precisión es de vital importancia para el futuro y tener buenas prácticas agrícolas. Por otra parte, otro estudio que se hizo aquí en la zona de Colombia, en Florencia, Caquetá, es la evaluación del suelo y pasturas en 3 geoformas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Se evaluaron 3 geoformas: vega, lomerío y montaña. ¿Qué pasó aquí? En las zonas de pastos tuvieron en cuenta color de pastura, materia muerta, suelo, desnudo, maleza y edad. Por otra parte, en la zona de suelo se tomaron nivel de degradación física, es decir, como se observaba, nivel químico, contenido de nitrógeno, de fósforo, de sales, de todos los nutrientes presentes en esta zona. ¿Qué pasa? Los atributos aquí en las geoformas que más se pudieron utilizar son principalmente los geomorfométricos y los geomorfogenéticos. ¿Por qué? En alturas, en densidad de relieve y en pendientes podemos ver que en alturas pues tenemos que las montañas son una zona muy distinta a las vegas, ¿sí? Y por otro lado tenemos que los procesos de geomorfogenéticos, tenemos que en las zonas de vega son unas zonas con unos suelos muy mineralizados, entonces son zonas que tienen suelos muy buenos para la producción agrícola, pero que a su vez tienen su contra porque son zonas que cuando hay mucha creciente se pueden botar. Por otra parte, la zona del lomerío, en este caso, fue la más adecuada para la manutención de todas
estas especies. Es decir, se hizo el estudio puesto que la zona del lomerío es la más adecuada en este caso para la manutención de todas estas producciones. Y eso sería todo. Muchas gracias.